Meditación, reflexión contemplativa. Rudolf Steiner. En cuanto se posee la calma interior que permite observar las cosas con distanciamiento y objetividad, lo esencial se presenta separado de lo accesorio. Preocupaciones, alegrías, pensamientos, sucesos y decisiones toman un aspecto completamente distinto para quien los contempla desde afuera. Es como si hubiéramos paseado un día por un lugar, mirando lo más pequeño a la misma distancia que lo más grande, y al declinar la tarde ascendiéramos a una colina vecina para abarcar con una sola mirada todo el conjunto. Entonces, las proporciones recíprocas de todas las partes nos parecerían distintas de como las veíamos antes. No es posible ni necesario lograr este desprendimiento frente a los acontecimientos presentes, pero con los pasados, el investigador sí debe esforzarse por lograrlo. El valor de tal introspección tranquila no depende tanto de qué es lo que uno perciba, sino de saber encontrar dentro de sí la fuerza que desarrolla tal quietud interior. Cada ser humano, al lado de lo que podríamos llamar el hombre cotidiano, lleva en su interior un hombre superior, que permanece oculto hasta que se le despierta, y solamente cada uno en lo personal puede despertarlo dentro de sí. En tanto esto no se logre, persisten ocultas las facultades superiores latentes que conducen al conocimiento suprasensible. Es pues fundamental la paz interior, y mientras no se sientan sus efectos, es necesario perseverar en la observación formal y estricta de la regla enunciada. Para toda persona que así proceda, llegará un día en que le rodeará la luz espiritual y verá desplegarse ante sí un mundo completamente nuevo, con un ojo antes desconocido. Ningún cambio debe ocurrir en la vida exterior del discípulo por el hecho de comenzar a observar esta regla. Seguirá cumpliendo sus deberes como antes, continuará sufriendo al principio las mismas tribulaciones y gozando los mismos placeres. De ninguna manera se apartará del vivir cotidiano, por el contrario, durante el resto del día podrá dedicarse más intensamente a ese vivir, porque en sus instantes de recogimiento alcanza una vida más elevada. Poco a poco será esta la que comience a ejercer su influencia sobre la existencia ordinaria. El hombre entero se tornará más apacible, adquirirá más acierto en todos sus actos y ya no se dejará turbar por cualquier incidente. Paulatinamente el estudiante llegará a tomar él mismo la dirección de su existencia en vez de abandonarla a las circunstancias y a las influencias exteriores. Pronto notará que fuente de vigor representan para él esos instantes de aislamiento. Comenzará a no enojarse por cosas que antes le irritaban, dejará de inspirarle temor lo que antes se lo producía, adquirirá una concepción de la vida enteramente nueva. Antes se sentía temeroso tal vez al emprender tal o cual tarea y se decía, mis energías no bastarán para cumplir ese trabajo como yo quisiera hacerlo, pero ahora ya no le intimidará este pensamiento, sino que tendrá un sentir muy distinto. Ahora se dirá, reuniré todas mis fuerzas para dar cumplimiento a esta tarea lo mejor que me sea posible. El discípulo superará todo pensamiento que pudiera inspirarle timidez, porque sabe que precisamente este retraimiento podría estorbarle en el cumplimiento de su deber y que en todo caso, no le ayudaría a desempeñar mejor sus tareas. Así, en la concepción de la vida del discípulo, se van deslizando sucesivamente pensamientos fecundos y provechosos que sustituyen los que anteriormente le estorbaban y debilitaban. Entonces comienza a conducir su nave sobre los mares de la vida con rumbo seguro y firme, en vez de ser echada de un lado para el otro, como juguete de las olas. Esta calma y esta serenidad reaccionan sobre el ser entero y favorecen el crecimiento del hombre interior y el desarrollo de las facultades internas que le conducen al conocimiento superior. Caminando en esta dirección, el discípulo llegará poco a poco al punto de poder determinar por sí mismo la acción que sobre él deben ejercer las impresiones externas. Por ejemplo, alguien le dice unas palabras con intención de herirle, de molestarle, de irritarle,
y no cabe duda de que si le hubiese dicho lo mismo antes de haber seguido una disciplina interior, se habría sentido herido, molesto o irritado. Pero desde que sigue el sendero del ocultismo, se encuentra en disposición de desproveer a esas palabras de su matiz hiriente, molesto o irritante, antes aún de que esas palabras hayan encontrado el camino para llegar al fondo de su alma. Y todavía otro ejemplo, una persona se impacienta con facilidad cuando tiene que esperar. Sin embargo, aquí comienza su aprendizaje interior. Es entonces cuando empieza a darse cuenta de la inutilidad de sus enervamientos y esta idea se le impone con tal fuerza en los momentos de calma que ante un hecho concreto que normalmente le produciría impaciencia, se le hace presente el aprendizaje. En consecuencia, la exasperación que comenzaba a despuntar se extingue y aquellos minutos que en otras circunstancias hubiese pasado estúpidamente, rumiando los motivos de su nerviosismo, los puede usar provechosamente en otro tipo de observaciones o pensamientos fructíferos. Reflexiona sobre el alcance de todo cuanto se acaba de decir. Toma en cuenta que el hombre superior está en constante evolución en tu interior. Pero únicamente la calma y la seguridad tal y como han sido descritas anteriormente aseguran su normal evolución. Los avatares de la vida exterior llegarían a perturbar el alma por todos sus costados si el individuo en lugar de regular esta vida y dominarla, se dejase gobernar por ella. Es lo mismo que esas plantas que deben pujar por entre los intersticios de unas rocas. Ellas se debilitan hasta que logran una salida al aire libre. Para el ser interior ninguna fuerza exterior puede propiciar esa liberación, únicamente la calma interior puede proporcionarla. Las condiciones exteriores únicamente pueden modificar la forma de vida externa, pero jamás podrían despertar al hombre espiritual. El investigador del ocultismo debe engendrar en sí al hombre nuevo por medio de su actividad interna. Una vez nacido, el hombre superior toma en sus manos el timón y dirige con seguridad el comportamiento del ser exterior. Cuando era éste el que gobernaba la barca, el hombre interior era su esclavo y evidentemente no podía expandir sus fuerzas, porque mientras que una intervención externa pueda irritarme, no puedo decir que yo sea dueño de mí mismo o dicho de otra manera, no se puede decir que haya logrado mi propio dominio. Debo desarrollar la facultad de no dejarme impresionar por el mundo exterior más que dentro de los límites que yo mismo haya fijado. Solamente entonces podré convertirme en un discípulo. Únicamente en la medida en que trate de desarrollar diligentemente ese poder, el discípulo llegará a su meta. No importa el progreso que realice en un tiempo dado, sino tan solo su actitud de búsqueda. Muchos han luchado durante años enteros sin notar progreso alguno apreciable, pero quienes no desesperaron, sino que permanecieron inquebrantables, súbitamente alcanzaron la victoria interior. Sin duda en muchas situaciones de la vida es necesaria una gran energía para conseguir esos instantes de quietud interior, pero cuanto mayor sea el esfuerzo necesario, tanto mayor será el resultado obtenido. En el discipulado todo depende de la energía, de la veracidad interior y de la sinceridad absoluta con que nos enfrentamos con nosotros mismos y con todas nuestras actuaciones como si se tratara de extraños. En este terreno, todo depende de la siguiente condición: saber situarse enérgicamente frente a sí mismo como un extraño, para observar el propio comportamiento en su conjunto, con entera buena fe y con plena lucidez. Pero este nacimiento del propio ser superior solamente representa un aspecto de la actividad interna del discípulo, hay que agregar algo más. Aunque el hombre consiga adoptar la actitud de espectador de sí mismo, seguirá siendo él el objeto de su contemplación y tomará en cuenta únicamente las experiencias y acciones en que se encuentre implicado por las condiciones particulares de su existencia. Pero él debe trascender este nivel, elevarse hasta lo puramente humano, que nada tiene que ver con su posición particular, avanzar hasta la contemplación de aquello que le afectaría como hombre,
aunque viviera en circunstancias y lugares completamente distintos. De esta manera surge en él algo que sobrepasa los límites de lo personal. Llegado este momento dirige su mirada hacia mundos más elevados que aquellos con los que la vida cotidiana le pone en contacto. El hombre comienza así a sentir y a darse cuenta de que pertenece a tales mundos superiores, acerca de los cuales nada pueden enseñarle sus sentidos ni sus ocupaciones cotidianas. Poco a poco va trasladando a su interior, el centro de su ser, desde donde oirá las voces que le hablan en los momentos de quietud, donde se llevará a cabo la comunión con el mundo espiritual. Se ha apartado de la vida corriente, se han apagado los ruidos de esa vida, el silencio reina en torno suyo. Hace a un lado lo que se encuentra en su derredor e incluso todo lo que le recuerda tales impresiones del mundo externo. La calma interior de la contemplación y la comunión con el mundo puramente espiritual llenan toda su alma. Esta contemplación silenciosa debe convertirse en una necesidad natural de la vida del discípulo, en este momento sumergido en un mundo de pensamientos. Tiene que desarrollar un sentimiento vivo para la silenciosa actividad del pensamiento, aprender a amar lo que en su ser vierte el espíritu. Pronto dejará de considerar este mundo mental como menos real que todas las cosas de la vida ordinaria que lo rodean. Comprenderá que los pensamientos no son simples imágenes vanas, sino que a través de ellos le hablan seres ocultos, y surgiendo del silencio, algo empieza a serle perceptible como un lenguaje. Antes percibía sonidos mediante su oído, ahora estos resuenan en su alma, un lenguaje, un verbo interior, se le revela. Inefable es la felicidad que siente el discípulo cuando experimenta por vez primera este instante. Sobre todo su mundo exterior se derrama una luz que le viene de dentro, comienza para él una segunda existencia, y lo inunda una corriente de un mundo de bienaventuranza divina. Esta vida del alma en el pensamiento, vida que se va desenvolviendo gradualmente hasta convertirse en una vida de esencia espiritual, se llama en la hipnosis y en la ciencia oculta, meditación, es decir, reflexión contemplativa. Esta meditación es el medio para la adquisición del conocimiento suprasensible, mas en tales momentos el discípulo no debe abandonarse al goce de sentimientos, no debe tener en su alma emociones vagas, con lo que solo impediría la adquisición del verdadero conocimiento espiritual. Sus pensamientos deben tomar perfiles claros, concisos, definidos. En este esfuerzo encontrará apoyo, si en vez de apegarse ciegamente a los pensamientos que le vienen a la mente, se satura con los pensamientos elevados que hombres avanzados ya poseídos por el Espíritu, han concebido en tales momentos. Debe tomar como punto de partida los escritos que tienen su origen en semejante revelación obtenida por la meditación y que se encuentra en la literatura mística, gnóstica, o en la literatura de la ciencia espiritual contemporánea. En ella se le ofrece material para su meditación. Los mismos investigadores del espíritu han consignado en tales escrituras los pensamientos de la ciencia divina, el espíritu los ha proclamado al mundo por medio de sus mensajeros. Mediante estas meditaciones se produce una transformación completa del discípulo. Comienza a formarse conceptos completamente nuevos acerca de la realidad. Todas las cosas adquieren para él un valor nuevo. Nunca se insiste suficientemente en que esta transformación no convertirá al discípulo en un extraño a la vida, en ningún caso lo alejará de sus deberes cotidianos. El discípulo comprenderá que la acción más trivial que tenga que llevar a cabo, la experiencia más insignificante que le acontezca, están ligadas con los grandes seres y acontecimientos cósmicos. Una vez que esta conexión se le ha revelado claramente en sus momentos de contemplación, se entrega a sus ocupaciones diarias con nueva y mayor energía, porque ahora se da cuenta que sus labores han sido realizadas y sus sufrimientos padecidos en aras de una gran totalidad cósmico-espiritual. Fuerza para la vida y no cansancio es lo que nace de la meditación. El discípulo atraviesa la existencia con paso seguro.
Se mantiene erguido sea cual fuere lo que ella le aporte. Antes ignoraba por qué trabajaba o sufría, ahora sí lo sabe. Es obvio que esta actividad meditativa conduce más seguramente a la meta si se practica bajo la guía de personas experimentadas que conozcan por ellas mismas la mejor forma de obrar. Búsquense, pues, el consejo y las instrucciones de tales guías con lo que realmente no se pierde la libertad. Lo que de otra manera no sería más que andar a tientas, se convierte bajo tal dirección en un trabajo preciso. Quien quiera que acuda a quienes tengan conocimiento y experiencia en estas materias, no tocará nunca en vano su puerta. Debe tenerse presente que se busca solo el consejo de un amigo y no el despotismo de una persona que aspire a dominar. Siempre se comprobará que los que verdaderamente saben son los más modestos, y que nada hay más ajeno a su naturaleza que la llamada ambición de poder. Cuando por medio de la meditación el hombre se eleva a lo que le une al espíritu, comienza a vivificar aquello que es eterno en él y que no está limitado por el nacimiento y la muerte. Solo pueden dudar de tal ser eterno los que no lo han experimentado. La meditación es, pues, el camino que conduce al hombre al conocimiento, a la contemplación de su entelequia eterna e indestructible, y solo mediante la meditación puede llegar a tal conocimiento. El gnosticismo y la ciencia espiritual hablan de la eternidad de esa entelequia y de su reencarnación. Muchas veces se pregunta por qué el hombre no sabe nada de sus experiencias más allá del nacimiento y de la muerte. No es así como debiera formularse la pregunta, sino cómo se puede adquirir tal conocimiento. En la meditación adecuada se ofrece el camino. Mediante ella se revive la memoria de experiencias que trascienden los límites del nacimiento y de la muerte. Cada uno puede adquirir ese saber, cada uno posee latente la facultad de conocer y de contemplar por sí mismo lo que enseñan el misticismo genuino, la ciencia espiritual, la antroposofía y el gnosticismo. Solo hay que elegir los medios adecuados. Un ser dotado de ojos y de oídos puede percibir los colores y los sonidos, pero incluso el ojo no podría percibir nada si faltara la luz que hace visibles los objetos. La ciencia oculta suministra los medios para desarrollar los ojos y oídos espirituales y para encender la luz espiritual. Los medios de la disciplina espiritual se pueden designar como de 3 grados. 1. Probación, que desarrolla los sentidos espirituales. 2. Iluminación, que enciende la luz espiritual. 3. Iniciación, que establece el trato con las entidades espirituales superiores. Rudolf Steiner.